proclamaré tu nombre por doquier. Hablaré de ti donde esté. Háblame, Señor, guíame, mi Dios. Quiero ser testigo de tu amor. Hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar. Háblame, Señor, guíame, mi Dios. Quiero ser testigo de tu amor. Hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar. Tarde que siento más calor que la semana pasada. Por ahí se me está cayendo ya el pelo, se me ve que me estoy derritiendo. Muy bien, vamos a continuar, hermanos, con la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Y pues lo que estamos viendo, hermanos, la primera carta a los tesalonicenses. Y vamos en el capítulo 2. Los invito a que abran sus Biblias ahí en la primera carta a los tesalonicenses, a los hermanos de Tesalónica, en el capítulo 2. La semana pasada vimos del versículo 4 hasta el versículo 9, donde vimos la defensa de Pablo, ¿verdad?, ante aquellos, ¿verdad?, que lo estaban pues demandando, ¿verdad?, en cierto sentido. Y Pablo, ¿verdad?, mostró sus argumentos del versículo 4 hasta el versículo 9. Dijimos que la primera sección de la defensa es del versículo 4 al versículo 6, donde Pablo muestra sus actividades como predicador. Y luego vimos la segunda defensa del versículo 7 al versículo 9, poniendo a sus oyentes como testigos, ¿verdad? Entonces nos quedamos en el versículo 9, hermanos, la semana pasada. Y a partir de ahorita pues vamos a ver el versículo 10 al versículo 12, que es el resumen de esa defensa. Todavía estamos, hermanos, en el primer asunto de cómo les llegó el Evangelio. Recordemos, hermanos, que el capítulo 2 se divide en dos asuntos. El primero, cómo les llegó el Evangelio, y el segundo, cómo recibieron el Evangelio. Cómo les llegó el Evangelio es del versículo 1 hasta el versículo 12, ¿verdad? Que es lo que ahorita vamos a finalizar, haciendo ese resumen, ¿verdad?, que habla del capítulo 2, versículo 10 al versículo 12. Vamos a leer este pasaje. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Aquí, hermanos, está el resumen, ¿verdad?, de todo lo que está diciendo el apóstol Pablo del versículo 1 hasta el versículo 9. En pocas palabras, hermanos, Pablo y sus compañeros muestran su comportamiento y acciones a los hermanos en Tesalónica y a Dios, ¿verdad? Tanto a los hermanos y a Dios los pone como testigos. Y también diga aquí, hermanos, que sus convicciones internas habían producido, ¿verdad?, una conducta devota, santa, justa e irreprensible. Su comportamiento, hermanos, fue justo e irreprensible. Todos sus críticos, hermanos, quedaron totalmente callados, ya no hallaron palabras. Y esto, hermanos, es lo que debe de acontecer con nosotros, que debemos, hermanos, de vivir una vida santa, apartados del mundo. Debemos de vivir una vida justa e irreprochable. ¿Para qué? Para que el mundo, hermanos, no tenga nada que decirnos hacia nosotros. Tristemente, hermanos, a veces el mundo dice, allá son unos hipócritas, ¿verdad? ¿Pero por qué lo dirá? Bueno, quizás tenga sus argumentos. Pero aquí vemos, hermanos, que al apóstol Pablo y a sus compañeros no le dijeron nada más. ¿Por qué? Porque ya no encontraron cosas que decir, porque Pablo les cayó la boca. Del versículo 4 hasta el versículo 9 mostró todos los argumentos. Asimismo, hermanos, del versículo 11 al versículo 12 del capítulo 2 de la primera carta a Tesalónica,
los hermanos, ¿verdad?, que tuvieron esa misión de ir a Tesalónica, ¿verdad?, entrenaron y instruyeron a los hermanos de Tesalónica como hace un padre responsable cuando disciplina a sus hijos. Yo digo que todo padre, hermanos, disciplina a sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué? Llevarles un buen camino. Por llevarles un buen camino, ¿verdad? Si se van desviando, otra vez regresándolos. Por eso dice el versículo 11, así como también sabéis que de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Esto es, hermanos, lo que debemos de hacer en la iglesia, que haya disciplina. Así mismo, hermanos, que el entrenamiento, hermanos, que incluyó, hermanos, lo que incluyó el entrenamiento, mejor dicho, fue exhortación y fue consolación. Y esto, hermanos, era para que se obrara correctamente la iglesia ahí en Tesalónica. Por eso, hermanos, el versículo 12 dice, y os encargamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. El encargo, hermanos, que está haciendo el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, ¿va?, es que su andar, hermanos, sea una forma digna de Dios. Su caminar, hermanos, su conducta, su conducir en esa vida sea digna ante la presencia de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque ese fue el llamado, hermanos, para entrar al reino, para que tengamos un cambio. Y así mismo, hermanos, pertenezcamos a la familia de Dios y estemos con la iglesia, y así mismo, hermanos, el mundo vea que somos la familia de Dios. Sino, ¿qué diferencia va a haber, hermanos? Que seamos hijos de Dios y todavía nuestro comportamiento siga como la del mundo. Ahí vamos a hermano Martín con las heladas, ¿verdad? Pues como si no, ¿verdad? Pues ¿cuál fue el cambio? Entonces, que el mundo, hermanos, vea ese cambio, porque dice Pablo, hermanos, que somos cartas leídas. Entonces el mundo siempre va a estar viendo, hermanos, y así como aquellos críticos, hermanos, en Tesalónica, aquellos que no creyeron, ya no pudieron decirle nada al apóstol Pablo y a sus discípulos, a sus compañeros, tampoco, hermanos, por eso tampoco debe haber, hermanos, algo que les diga a los hermanos en Tesalónica. Por eso dice, hermanos, que los encarguen a que anden como es digno de Dios, que llamó a su reino y su gloria. Al momento de recibir al Señor Jesucristo, hermanos, nuestra vida debe ser una forma digna delante de Dios. Si no, ¿qué es lo que entonces está pasando en nuestra vida? Si al momento de bautizarnos somos desobedientes en la familia, no hacemos caso, no respetamos a los mayores, no nos causa gracia cualquier cosa, vemos cosas indecentes, practicamos algún asunto en la cuestión, puede ser pasiones desordenadas. Entonces, ¿cuál fue el cambio, verdad? ¿Cuál fue el cambio? Por eso debemos tener una forma de conducirnos como debe ser digno ante la presencia de Dios. Bueno, hermanos, este fue el pequeño resumen, ¿verdad?, del versículo 10 al versículo 12. Muy bien, la segunda sección, hermanos, que vamos a ver a partir del versículo 13 al 16 es cómo recibieron el Evangelio. ¿Cómo recibieron el Evangelio? Dice el versículo 13 en adelante: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido de los que de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen todos los hombres, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven,
así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Aquí, hermanos, explica el apóstol Pablo de cómo es que recibieron el evangelio. Bueno, aquí, hermanos, los primeros versículos, hermanos, vemos que el evangelio recibieron, hermanos, con una gran bienvenida. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuanto recibisteis, ahí está la palabra de Dios, que oísteis de nosotros. La recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Qué bonito es, hermanos, cuando vas y predicas el evangelio a algún lugar y la gente es receptiva a la palabra, y en poco momento, hermanos, ya tienes una gran multitud escuchando la palabra y luego después de eso la aceptan. Hay regiones, hermanos, donde se llega el evangelio, hermanos, y de repente crecen bien rápidos. Así, hermanos, pasó en Tesalónica. Le dieron la bienvenida, hermanos, al evangelio. Entonces, hermanos, vamos a ver, hermanos, 2 versículos. Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, referente a recibir, hermanos, el referente a aceptar. Versículo 1, capítulo 1, versículo 12. ¿Quién lo tiene? Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Muy bien. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que todos aquellos que aceptaron, todos aquellos que creyeron en el nombre de Jesús, dice que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto fue, hermano, lo que pasó con los hermanos en Tesalónica, ¿verdad? Aceptaron la palabra, la recibieron, y por lo cual, ¿verdad?, Dios les ha dado la potestad de ser llamados o hechos hijos de Dios. También en Primera de Tesalonicenses, ahí nos estábamos leyendo anteriormente, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conducidos y a agradar a quién, hermanos, a Dios, así abundéis más y más. El evangelio, hermanos, se enfoca en 3 énfasis. El primero, hermanos, es una relación personal. La segunda, hermanos, es una verdad doctrinal. Y la tercera, hermanos, es un estilo de vida en Cristo. Cuando ya somos hijos de Dios, hermanos, y es una relación personal, es una verdad doctrinal y es un estilo de vida en Cristo, hermanos, esto, hermanos, nos sirve para la madurez espiritual. ¿Sí? Nos sirve, hermanos, para la madurez espiritual. Por ello, hermanos, nos podemos preguntar por qué no han madurado algunos hijos de Dios. ¿Por qué no han madurado los cristianos? Bueno, hermanos, quizás, hermanos, porque no han tenido un estilo de vida. O tal vez, hermanos, todavía están dudando de la palabra. También, hermanos, quizás no creen, hermanos, que sus pecados han sido perdonados. Entonces debemos, hermanos, enfatizar bien esto, que reafirmar muy bien, hermanos, en el Evangelio, en la palabra de nuestro Dios,
para que así, hermanos, esto sea un diario vivir. Es lo que dice, hermanos, Efesios capítulo 4, hermanos, versículo 11. Efesios capítulo 4, hermanos, versículo 11 hasta el versículo 16. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, no dice que algunos, sino que todos, ¿verdad?, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado, bien unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto, hermanos, es de gran importancia. ¿Por qué, hermanos? Porque si no estamos creciendo, entonces, ¿qué estará pasando? ¿Cuál fue la pregunta que hizo el hermano Sergio semana pasada, ¿no? ¿Qué impide? ¿Se acuerdan? ¿Qué impide el crecimiento, ¿verdad?, de la iglesia? ¿Alguna vez, hermanos, nos hemos hecho esta pregunta? ¿Qué impide, hermanos? Porque el crecimiento, pues, es natural, ¿verdad? Estará enfermo, hermanos. Cuando el cuerpo no crece, está enfermo, le faltan vitaminas, le faltan, ¿qué más? Proteínas, minerales, pues todo eso, ¿verdad? Inyecciones. Bueno, entonces, ¿qué impide, hermanos? ¿Qué impide? A veces le echamos mucha la culpa al diablo, ¿verdad? No, es que el diablo me ha metido la pata, el diablo se me puso enfrente. Impide que no conozcamos a Dios como debe de ser. Pero nunca nos preguntamos a nosotros mismos, hermano. Nunca nos preguntamos a nosotros mismos. Porque Dios pone todos los medios, ¿sí? Dios pone todos los medios. El diablo no obliga a nadie, ¿verdad? Es cierto, pone ese ambiente, ¿va? Pero no obliga a nadie. Pero nosotros debemos tener un estilo de vida. Y ese estilo de vida, hermanos, debe ser muy diferente al estilo de vida que lleva aquellos que no son en Cristo, aquellos que no han creído. Volvamos otra vez a Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esto, hermanos, este enfoque de que no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, debe ser el mismo sentir, hermanos, de cada uno de nosotros cuando creímos. Y eso, hermanos, es lo que nos debe mantener parados, nos debe mantener firmes para seguir adelante, porque no fue palabra de hombre, fue palabra de Dios. Los maestros, ¿verdad?, que están en las escuelas son palabras de hombre. Si tú quieres creerle, pues es tu decisión, ¿verdad? Si quieres seguir adelante, es tu decisión. Pero en la palabra de Dios, hermanos, la decisión primordial es obedecerla, es creerla. ¿Por qué, hermanos? Porque este es lo natural del hombre, de que debe de creer de que hay un Dios, y ese Dios, hermanos, es el que ha hecho todo para que el hombre, hermanos, alcance la redención. Para esto, hermanos, mandó a su Hijo para que creyéramos en Él, según el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16. Por eso, hermanos, cada uno de nosotros debemos de estar evangelizando esto, de que cada uno, hermanos, es responsable ante Dios, según 2 Corintios 5:10.
Y así mismo, hermanos, que se entienda y se comprenda que se debe de obedecer la verdad. Y así enfatizar, hermanos, que esto no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios. Esto fue, hermanos, lo que el apóstol Pablo estaba indicando en aquel momento. Del versículo 14, hermanos, al versículo 16, ¿cómo recibieron el evangelio, hermanos? Con rechazo. No por parte, hermanos, de aquellos que creían, pues sería algo ilógico, sino, hermanos, por aquellos que no creyeron. Si me acompañan, hermanos, ahí en Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17, 5, hermanos, dice: entonces los judíos que no creían, o sea, aquellos que no recibieron la palabra, aquellos que no aceptaron la verdad, el evangelio, dice, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jackson o Jasón, procuraron sacarlos al pueblo. Estos, hermanos, estos que no creyeron, fueron, hermanos, el problema del rechazo. Y por eso, hermanos, del versículo 14 al versículo 16 dice el apóstol Pablo, hermanos, que ellos son imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Recordemos, hermanos, que el apóstol Pablo llegó a una sinagoga y ahí estaban, hermanos, algunos judíos que no creyeron. Esos judíos, hermanos, fueron, hermanos, los que empezaron a hacer la persecución, hermanos, de aquellos que habían creído. ¿Por qué? Bueno, dice, hermanos, aquí el versículo 14 y 15, hermanos, dice, imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora, hermanos, pertenecen a Cristo. Pertenecen a Cristo, hermanos, y Cristo, hermanos, ahora es el centro de atención. Es el conducto, hermanos, en seguir sus pisadas. Ya no es Moisés, ya no son las leyes, ahora es Cristo. Y por eso, hermanos, empieza el rechazo. Bueno, quiero decirles, hermanos, que también nosotros, hermanos, vamos a tener rechazos. ¿Por qué, hermanos? Porque no vamos a practicar la religión que quizás tengan nuestros padres. No vamos a conducirnos a la religión mayoritaria del mundo. Y ahí, hermanos, va a empezar un rechazo. Así, hermanos, como lo empezaron los hermanos en Tesalónica. Y también en nosotros, hermanos, Cristo debe ser, hermanos, nuestro centro de atención. Es lo que dice, hermanos, ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice, hermanos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero aquí la pregunta es, hermanos, ¿acaso nosotros hemos recibido algún rechazo? Si no es así, hermanos, pues entonces debemos tener cuidado. Porque quiere decir, hermanos, que quizás ni el vecino sepa que somos cristianos. O quizás, hermanos, no hemos andado puerta en puerta. Quizás, hermanos, no hemos andado entre el público. Quizás no hemos manifestado al mundo que somos hijos de Dios. Quizás por eso estamos bien a gusto y bien tranquilo. Hermano, ¿cómo le va? Pues a mí no me ha pasado nada, hermano. ¿Y eso, hermano? Pues no. No le pasó. No, a mí no me ha pasado nada, hermano. Pues vemos, hermanos, que todos los que han trabajado con el Señor han tenido diferentes tipos de rechazos. Desde propia la familia, desde la sociedad, hermanos, y de su propia nación. Y entonces, hermanos, esto indica, hermanos, que aquellos que están trabajando constantemente, tarde o temprano, hermanos, van a tener un rechazo. Un rechazo, hermanos, de parte de aquellos que no reciben a Cristo. Y por recibir a Cristo, hermanos, nosotros tarde o temprano, hermanos, vamos a tener un rechazo quizás de parte de la familia, quizás de parte, hermanos, del amigo, o quizás de parte del vecino.
aquí, hermanos, lo que debemos de enfatizar, hermanos, es que la persecución, hermanos, siempre ha estado, ¿verdad?, en toda la vida cristiana. Y desde Hechos capítulo 4, versículo 3, hermanos, empezó la persecución con Pedro y Juan echando a la cárcel. Y de ahí para adelante, hermanos, el diablo ha estorbado día con día para que el evangelio no siga creciendo. Mas sin embargo, ¿verdad?, Dios ha puesto todos los medios y el evangelio, hermanos, ha llegado hasta nuestros tiempos. Y así va a seguir más adelante. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios busca que todos los hombres se arrepientan. Desde Hechos capítulo 4, versículo 3, hermanos, empezó el rechazo, empezó la persecución, empezó los opositores, hermanos, de la palabra. Y así mismo, hermanos, en Hechos capítulo 5, versículo 18, y luego en Hechos capítulo 7, versículo 58, luego en Hechos capítulo 8, versículo 4, y así sucesivamente. Y luego, hermanos, más adelante, por parte de Nerón, de Domiciano, de Trajano, de Plinio, de Adriano, Antonio Pío, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Maximino, Valeriano, Diocleciano, han hecho el esfuerzo, hermanos, para mitigar, para hacer un lado, para desaparecer, hermanos, aquellos que están evangelizando. Mas sin embargo, hermanos, vemos aquí que esos hombres no han podido, porque Dios es poderoso, hermanos, y hasta en la actualidad aún sigue el evangelio en pie. Pero no duden, hermanos, no duden que tarde o temprano nos puede llegar a nosotros algún rechazo. Que no quieran, hermanos, que se predique la palabra. Así, hermanos, como lo que estamos leyendo en 1 Tesalonicenses, donde está diciendo, hermanos, que los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles, para que a estos se salven. Aquellos, hermanos, que no obedecen la palabra de Dios siempre serán nuestros opositores. Buscan la manera de callarnos, y quizás, hermanos, van a buscar la manera hasta de matarnos. Y esto, hermanos, no nos debe de dar miedo, sino nos debe dar gozo, hermanos, de que suframos por la palabra de Dios. Precisamente, ¿verdad?, llevan 2 ocasiones, ¿verdad?, que andamos ahí con la bocina y entregando folletos, vayando un señor ahí que nos impide, hermanos. Primero estamos bien a gusto en un lugar, y luego dicen, ¿sabes qué? Aquí no pueden hacer nada ustedes, yo soy el encargado y váyanse de aquí. Pues ya, hermanos, algo se fue y se movió, ¿verdad? Precisamente ayer, hermanos, estábamos ahí poniendo los folletos en el folletero. Llega la misma persona, ¿saben qué? Quítense de aquí, ¿verdad? Oye, pues no vamos a estorbar a nadie, lo único que no vamos a hacer nada malo. Lo único que vamos a hacer va a ser repartir folletos. Pues aquí no son bienvenidos, váyanse para allá. Digo, ¿dónde me pongo? Pues de la calle para allá. Bueno, ahí va a haber gente, hermanos, que van a impedir el crecimiento. Va a haber personas, hermanos, que van a impedir hablar a los hombres. Pero, hermanos, aquí lo hermoso y lo bonito, hermanos, es que esto ya estaba profetizado. En Mateo capítulo 10, hermanos, versículo 22, Mateo capítulo 10, versículo 22, dice el Señor Jesucristo: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El evangelista, hermanos, los que andamos repartiendo literatura, los que andamos evangelizando casa a casa, va a recibir rechazo de la persona, va a recibir quizás maltratos, pero eso, hermanos, no debe impedirnos seguir con el trabajo que el Señor nos ha puesto. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si el apóstol Pablo se hubiera agüitado en ese momento? ¿Qué hubiera pasado? Si en Tesalónica, hermanos, vio que lo rechazaron, y si el apóstol Pablo se hubiera agüitado, no hubiera confiado en el poder de Dios, ¿qué hubiera pasado? Pues no hubiera crecido más el evangelio. Y esto es, hermanos, lo que está pasando
quizás con alguno de nosotros. Nos agüitamos, no tenemos esa gran fe, hermanos, de que Dios nos puede ayudar, y nos cerramos y nos cruzamos de brazo y no hacemos nada. Y decimos, hay que lo hagan otros, ¿verdad? Otros que sean más valientes, aquellos que soportan cerraduras de puerta, aquellos que soportan que te dejen con la mano estirada, aquellos que te soportan que te digan alguna mala palabra, aquellos que mejor aquellos que soportan recibir quizás algún golpe. Pero aquí vemos, hermanos, que evangelizar, hermanos, es para todos y cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a agüitarnos, hermanos? ¿Vamos a dar marcha atrás como el cangrejo cuando recibamos rechazos? ¿O vamos a seguir adelante? ¿Qué vamos a hacer entonces? Seguir adelante, ¿verdad? A pesar de lo que nos pase. Y entonces, ¿por qué no se ha hecho? ¿Por qué no se ha hecho, hermanos? En casa, pues sí nos sentimos a gusto. Tómese un paquetito de folletos, hermanos. Ahí hay muchos folletitos, ¿verdad? Tómese un paquetito de folletos, lléveselo, son gratis, no se cobra. ¿No va que no, hermano? No, son gratis. Entonces, usted puede agarrar un puñito de folletos y en su propia cuadra los puede ir usted a repartir. Si usted no tiene el valor de hablar con la persona, simplemente déjalo en la puerta o tóquelo y dáselo en la mano. Y es todo. Ahí viene la dirección, ahí viene el teléfono. ¿Alguna pregunta que le hagan? Es una pregunta muy interesante. ¿Le gustaría saber qué es lo que dice la Biblia? No, pues que sí. Bueno, pues ¿cuándo venimos? Pues tal día, a tal hora. Y ahí se hizo ya la cita. Fácil, ¿verdad? Bueno, simplemente hay que hacerlo. Entonces, hermanos, un hijo de Dios, hermanos, debe estar bien gozoso, hermanos, porque le ha dado la bienvenida al Evangelio. Pero también, hermanos, debe estar resistiendo día con día hasta el fin para alcanzar la salvación, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque si damos marcha atrás, simplemente dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que todo aquel que voltea hacia atrás no es digno de mí. Entonces, a pesar de que sintamos o vemos el rechazo, debemos seguir adelante. Quizás nos van a rechazar 50, pero 50, ¿verdad? Quizás salga uno que se va a aceptar. ¿Cuántos folletos no se han repartido? Miles. De esos miles, a veces nada más una familia. Pero ahí se ve, hermano, se ve el esfuerzo, se ve el trabajo que se va a hacer cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermanos, el ánimo que se da en esta palabra, hermanos, es que así como recibiste el Evangelio con gozo, con ánimo, con esa energía, hermanos, se debe de manifestar, hermanos, ante el mundo, predicando la palabra, evangelizando a otros, así como tú lo recibiste, compártela con otros. ¿Por qué, hermanos? Porque este es el trabajo que tenemos con la iglesia. Es el trabajo, hermanos, que tenemos el contrato con nuestro Señor, que debemos de andar evangelizando, debemos de conocer el Evangelio a otras personas. ¿Por qué? Porque esto es lo que el Señor quiere, según Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31, donde dice que ha mandado a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Y si no estamos evangelizando nosotros, quiero decirle que estamos deteniendo el avance que Dios quiere, ¿verdad?, para cada uno de los hombres. Entonces no nos hagamos copartícipes, hermanos, en detener el avance de la iglesia, sino seamos partícipes en estar trabajando para el Señor, para que la iglesia vaya creciendo a pesar de los rechazos que podemos tener día con día. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Posteriormente ya estaremos hablando al capítulo 2, versículo 17. Donde tú me guíes marcharé, llevaré tu nombre por doquier, hablaré de ti donde esté,
Háblame, Señor, guíame, mi Dios, quiero ser testigo de tu amor. Hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar. Háblame, Señor, guíame, mi Dios, quiero ser testigo de tu amor. Hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar. Cuando tú me llames yo iré, donde tú me guíes marcharé. Llevaré tu nombre por doquier, hablaré de ti donde esté. Cuando tú me llames yo iré, donde tú me guíes marcharé. Llevaré tu nombre por doquier, hablaré de ti